Muy bien, estamos a hablar con nuestro consultorio médico. Vamos a hablar todo sobre las lesiones a los meniscos. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué alternativas tenemos? Para eso hemos invitado acá al doctor Luis Vargas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Gracias por venir y por podernos contar, por ejemplo, cuáles son las lesiones más frecuentes y la razón por la cual se lesiona esta parte de la rodilla. La lesión meniscal es una lesión bastante común, no solo en deportistas, también en pacientes jóvenes, y conforme va aumentando la edad, la posibilidad de que haya una lesión aumenta. Ya. La forma más común en la que se tienden a lesionar básicamente son en deportes, en algunos movimientos bruscos, o puede ser con alguna caída o algún golpe fuerte. Y para tener claro, los meniscos está pues exactamente en la parte de la rodilla, ¿no es cierto? Efectivamente, ya, aquí perfecto. tenemos una pequeña maqueta. El menisco es la parte blanca que podemos ver aquí. Su función básicamente es amortiguar el peso y disminuir la carga que se genera en el hueso de la pierna. Ya. Entonces, cada vez que pisamos, cuando corremos o algo, golpeamos la colchoneta que es el menisco, y lo que hacemos ahí es disipar todo el impacto para generar menos daño en la rodilla. ¿Y cuáles son esos síntomas principales en los cuales uno ya sabe que tiene un problema en los meniscos? Básicamente el dolor. Hay un dolor, hay un disconfort al caminar, claro. al pisar. Cuando hacemos deporte, después de hacer deporte, la rodilla puede hincharse. Hay un crujido, o en casos graves, a veces lo que encontramos es el bloqueo articular, Mari. Tiene el problema de que el paciente no puede estirar o no puede flexionar del todo la rodilla. Y eso es un signo que nos indicaría que ya tenemos una lesión meniscal probablemente, y tenemos que acudir a un médico, a un traumatólogo en este caso. Y una vez que ya tenemos este tipo de síntomas, que nos damos cuenta que está doliendo el caminar, al pisar, que no podemos estirar bien y flexionar bien la rodilla, ¿cómo es que ustedes lo llegan a diagnosticar? Eso es muy importante. Es importante que cuando tengamos estas molestias acudamos a un especialista, como el caso de nosotros, que tenemos a Sport Medical de Dr. Luis Cotillo, donde podamos hacer un adecuado examen físico, y muchas veces pedimos algunas imágenes que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. En este caso podría ser una resonancia magnética. Y esto también podría ser a son de que hay personas quienes pueden confundir la lesión de la rodilla con la lesión al menisco, ¿o viene a ser lo mismo, doctor? El menisco es una parte de la rodilla. Ya. La rodilla es un todo, el menisco es básicamente una parte de la rodilla, como ya mencionamos, la parte de acá. Ahora, ¿qué es importante aquí? Importante aquí es ver que muchas veces, si no acudimos a un especialista capacitado para esto, lo que podemos tener es un diagnóstico un poco tardío, y eso lo que va a generar es un daño mayor al cartílago, a la rodilla en este caso. Como tenemos acá, ¿qué es esto, doctor? Aquí podemos ver, estos son los meniscos. Como los mencionamos hace un momento, son dos estructuras que sirven para que el hueso de la rodilla se apoye aquí. Aquí vemos unos meniscos con unas lesiones que son estas pequeñas roturas. Aquí tenemos una rotura radial, una rotura longitudinal, que estas son básicamente las lesiones que deberían acudir a cirugía. ¿Y qué pasa, doctor, cuando uno hace caso omiso a esas señales del cuerpo y se vive sin un tratamiento de los meniscos? Yo suelo decirle a los pacientes, y siempre uso el ejemplo de antes las abuelitas nos cosían una chompa, y cuando nos cosían una chompa muchas veces se deshilachaba un poquito. Si se deshilachaba un poquito y se jalaba ese hilo, terminabas deshaciendo toda la chompa. ¿Qué se hacía? Lo que se buscaba es, en ese pequeño daño, se reparaba, se ponía una pequeña sutura, un pequeño punto, y se solucionaba. Eso es lo que puede pasar cuando no se opera un menisco a tiempo. El daño, el constante daño que hace la rodilla puede terminar destruyendo el cartílago de la rodilla, y eso puede terminar en prótesis, algo que en las manos de un cirujano especializado como el que tenemos en Sport Medical Center del Dr. Cotillo podría solucionarse en 15 minutos aproximadamente. ¿Y cuándo es posible poder tratar justamente una lesión al meniscos dejando de lado la cirugía? Es importante eso, ya que no todas las lesiones meniscales se operan. Hay que evaluarlas, y hay un grupo que podría tratarse de manera médica, es decir, con una adecuada rehabilitación y con una analgesia. Eso básicamente lo utilizamos en el caso de una ruptura de menisco degenerativa y en unos pacientes de avanzada edad. En esos casos yo optaría, y los libros nos dicen que optemos en primer momento por un manejo más basado en la rehabilitación y en fortalecimiento del muslo, que es el que genera básicamente gran estabilidad en rodilla. Por eso que siempre hacemos hincapié que hay que ir hacia el especialista para saber específicamente qué uno tiene. Por favor, las redes donde pueden encontrarlos ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como Sport Medical, como el doctor Luis Cotillo. Ahí encantados de
ayudarlos, de solucionar algún tipo de lesión que puedan tener. Para finalizar, recordarles comentarles que estamos próximos a abrir un centro especializado en traumatología que va a ser uno de los más grandes del país de la especialidad. Es un edificio de 7 pisos donde vamos a contar con tecnología de punta y un staff capacitado en rehabilitación. Así que ahí encantados de... Ahí tienes justamente en pantalla los teléfonos para que puedan contactarlos vía WhatsApp. Gracias, doctor, por la buena información.